quiero hablar de los ensayos clínicos que hemos hecho, de los estudios preclínicos, de los estudios in vitro, de 10 años de trabajo trabajando en microbiota. Yo, a raíz de una investigación que premió la Academia Española de Dermatología en su congreso del 2015, fue mejor proyecto de investigación ese año. En ese caso, en psoriasis, demostrábamos en ese trabajo cómo en pacientes con psoriasis que tenían un brote existe el fenómeno de translocación bacteriana intestinal. Muy resumidamente, decidimos, luego lo cuento más, coger un grupo de 54 pacientes con un brote severo, hacíamos una extracción de sangre y, utilizando técnicas de genómica, identificábamos varios restos bacterianos, restos de genoma de bacterias que están en el intestino. Había una alteración de la permeabilidad intestinal, detectábamos lipopolisacáridos de pared, genoma bacteriano y sustancias que provocan una inflamación sistémica y secundariamente una inflamación cutánea. Ese es el primer trabajo que relaciona translocación bacteriana con psoriasis. Luego hay muchos trabajos más y muchos grupos de investigación que están trabajando en ello. Bien, aquí tenéis mis conflictos de interés y también de cara a futuro, si necesitáis conocer sobre microbiota y sobre todo dermopatías, porque en enfermedades de la piel es donde más he trabajado, en este código QR está actualizada toda la labor científica de mis dos grupos de investigación en la Universidad de Murcia y en el Parque Científico de Alicante y en la Fundación de Investigación Sociosanitaria de la Comunidad Valenciana. Somos más de 50 personas trabajando en temas de microbiota, no es un hecho puntual, y aquí se está actualizando constantemente toda la información. Si en un momento necesitáis algo, está mi contacto, me lo podéis pedir también por internet. Bien, vamos a hablar ya un poquito de lo que es eje enterocutáneo. ¿Hay gente conectada? No. Vale. No sé, sí, hay gente conectada. ¿Hay gente conectada? Sí. Vale. Sí, ¿no? Me hará falta el micrófono, vale. Sí. Bueno, voy a hablar un poquito de la base fisiopatológica de por qué utilizar probióticos orales para tratar algunas enfermedades sistémicas y entre ellas enfermedades de la piel. Es el concepto eje enterocutáneo, es decir, la relación entre lo que es el intestino y en concreto la microbiota, el conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino, y enfermedades a distancia, en este caso enfermedades de la piel. Cuando hablo de microbiota, lo entendemos perfectamente cuando es conocido que el número de células microbianas que tenemos en el intestino es mayor que el número de células humanas que tenemos en todo nuestro cuerpo, y el número de genes es casi el 57% genes microbianos, genes de microorganismos del intestino, que los tenemos aquí en el intestino, el resto son genes que producen las células humanas. Hay mucho más metabolitos, enzimas, proteínas que producen los microorganismos que tenemos en el intestino y que están influyendo en lo que nos va a pasar en un futuro. Y ese es el concepto de eje, relación microbiota con enfermedades de la piel. Nosotros no somos los primeros que hablamos de eje enterocutáneo. De hecho, hace ya casi 100 años, varios dermatólogos hablaban de eje intestino, ahí hablaban cerebro-piel. De alguna forma ellos condicionaban o veían que había una implicación del estrés emocional con algunas enfermedades cutáneas. Y recientemente empezamos a saber también, no tan recientemente, hace 20-30 años, que hay algunas enfermedades intestinales que se asocian a enfermedades de la piel. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn es más prevalente en pacientes con psoriasis que en población general, la celiaquía, SIBO, etc. La realidad es que el boom de estudiar microbiota intestinal relacionada con patología de la piel ocurre en los últimos 5 o 6 años. Mi grupo empezó hace 10 años y de hecho llevamos desarrollos clínicos por delante de la mayoría de grupos de investigación con los que trabajamos, pero la realidad es que cada vez se habla más de esa relación entre microbiota intestinal y enfermedades de la piel, sobre todo entre alteración de la microbiota intestinal. Sabemos que para cada una de las enfermedades que hemos estudiado, no todas las enfermedades de la piel, pero sobre todo las enfermedades inflamatorias, tienen como una huella dactilar característica a nivel microbiológico en el intestino. Hay clústeres de bacterias en la psoriasis que no aparecen en un paciente con dermatitis atópica, que no aparecen en un paciente con alopecia areata. Lo que sí es común a todas estas enfermedades, y ya no solo de la piel, es que cuando hay alguna patología que se asocia a microbiota del intestino, lo que vemos es que en el intestino hay una menor biodiversidad microbiana. Biodiversidad es el mismo número, cantidad de bacterias en el intestino, tienen estos pacientes, pero el número de especies diferentes
baja en los pacientes que tienen enfermedad asociada a esto. Y eso es un condicionante para estar enfermo. De hecho, como anécdota, yo cuento en muchas charlas que acabaremos tomando probióticos todos en un futuro, estoy seguro, a determinada edad, porque a partir de los 50-55 años la biodiversidad intestinal nos baja. Y ya se empieza a relacionar bajada de biodiversidad con enfermedades. La mayoría de enfermedades las acumulamos a partir de esa edad. O sea, un proyecto sobre el que se está trabajando es, vamos a intentar modificar esa biodiversidad, aumentarla como sea, con dieta, con medicamentos, con probióticos, yo trabajo con probióticos, intentar mantenerla elevada, porque si la mantenemos más alta, probablemente acumularemos estas enfermedades en los últimos años de vida y posiblemente viviremos más, y luego cuento por qué. Bien. Lo que está claro es que la microbiota intestinal tiene un papel fundamental en la inmunomodulación, eso nadie lo discute. El sistema inmunitario madura en los primeros años de vida gracias al contacto con las bacterias que tenemos en el intestino, el contacto de los linfocitos, de las placas de Peyer con esas bacterias. Y tenemos una microbiota madura entre los 3 y 8 años. Ahí ya somos adultos a nivel de microbiota. Ya no vamos a estar en contacto con nuevas bacterias a nivel intestinal. Y de hecho, bacterias y microorganismos en general. Y de hecho el problema es que estemos en contacto cuando seamos adultos. Y lo hemos vivido con el SARS-CoV-2. Con un sistema inmunitario maduro va a identificar cualquier germen nuevo como algo extraño, algo patógeno, y va a haber una respuesta inmunitaria. Y eso nos pasaba con SARS-CoV de adultos y no de niños. Y eso pasa con una hepatitis B. Un paciente que tenga una hepatitis B de adulto son cuadros mucho más severos que cuando son de niño, que el sistema inmune todavía no ha madurado y no identifica los antígenos del virus como extraños. Por lo tanto, microbiota importante y alteración de la microbiota. Cuando hay un desequilibrio en esa microbiota, va a haber una afectación de la capa mucosa intestinal. Va a haber el fenómeno que he comentado de translocación bacteriana intestinal. De alguna forma, el intestino va a permitir el paso de determinadas toxinas que hay en el intestino, de lipopolisacáridos de pared y de restos de genoma de bacterias que van a ir a la sangre. Y ahí vamos a tener problemas como alteraciones de la inmunidad adaptativa, alteraciones a nivel de neurotransmisores, etc. En definitiva, esa alteración, porque en situación de normalidad no vamos a tener ningún problema, pero cuando hay esa disbiosis, ¿qué va a provocar? Cambios en la microbiota en distancia. Si vamos a inflamar la piel debido a esa inflamación sistémica, esa inflamación de la piel, como ocurre en una dermatitis atópica, va a provocar secundariamente que los microorganismos de esa piel inflamada sean distintos y haya un sobrecrecimiento de Staphylococcus aureus, por ejemplo. Va a condicionar la producción de péptidos antimicrobianos. Cambiando la microbiota de un ecosistema, cambia la producción de estos péptidos que no dejan de ser antibióticos. Los antibióticos proceden de bacterias de levaduras, la mayoría de ellos. Va a cambiar el entorno inmune, va a haber una hiperqueratinización por ese estímulo antigénico frente a la piel y al final una inflamación cutánea. Estas son las patologías sobre las que en un principio mi grupo propuso trabajar, porque realmente había publicaciones en las que se hablaba que hay una disbiosis intestinal en estas enfermedades cuando analizamos la microbiota del intestino y la comparamos con la microbiota de sujetos sanos, vemos que hay cambios en algunos casos aberrantes, como pasa con la psoriasis, y en estas patologías, conocéis, se asocian a patología digestiva muchas de ellas, como la hidrosadenitis, como la rosácea o como la psoriasis. Qué curioso, ¿no? Pues en ellas es en las que empezamos a trabajar. La realidad es que, como he comentado, la psoriasis es más prevalente en la enfermedad de Crohn. La hidrosadenitis supurativa es más prevalente en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa es más prevalente también en pacientes con hidrosadenitis supurativa. En cambio, no se ve una mayor prevalencia de psoriasis en pacientes con colitis ulcerosa o de dermatitis atópica o de alopecia. Fijaros, últimamente se habla mucho de SIBO, esos son estudios de cortes que incluyen más de 4.000 pacientes. Pues en rosácea, que siempre se está hablando de SIBO, SIBO asociada a SIBO, incluso SIBO como posible origen, no hay mayor prevalencia de SIBO en rosácea, no hay mayor prevalencia de Helicobacter pylori en rosácea en una corte de 4.000 pacientes. Que pueda estar en el origen, no lo discuto, aunque eso se tiene que demostrar, pero lo que sí que hay más prevalencia es de celiaquía, de Crohn o de colitis ulcerosa.
Y bien, estamos hablando de disbiosis y os he dicho, sabemos que hay disbiosis intestinal en pacientes con dermopatías. Voy a poner el ejemplo del acné, porque me voy a centrar en hablarlos de dos ensayos clínicos, en alopecia areata y en acné, pero pongo el ejemplo de acné que no es donde más evidencia tenemos, en psoriasis hay mucho más o en dermatitis también, pero cuento cómo se hace esto. Realmente ahora mismo sabemos la microbiota, la composición microbiana que hay en el intestino gracias a las técnicas de secuenciación masiva, que nos miden todo el genoma de una muestra de heces, no todo, miden pequeñas secuencias de genoma que hay en la muestra intestinal e identifican cuántas bacterias hay ahí en el intestino. Esta es la tecnología de secuenciación masiva. Para explicar cómo se hace, porque es una tecnología que cada vez es más barata, si tuviéramos que hacer el genoma completo de una muestra de heces tardaríamos varias semanas, incluso meses, para identificar todas las bacterias. Esto se trata como si fuera, cojo una muestra de heces o muestra biológica donde sea y la hago estallar, como si fuera una bomba atómica, salen millones de fragmentos. Tenemos bases de datos de secuencias de distintas bacterias. De esta manera que empezamos a identificar secuencias. Y la secuencia pertenece a un coli, a una salmonella. Cuando llevamos analizado un 2,5, un 3% de ese genoma, ya no aparecen secuencias de nuevos microorganismos, de nuevas bacterias. Es decir, trabajando sobre un 2%, un 3% del genoma, ya hemos identificado el total de bacterias que hay. Es un poco cómo funciona esta tecnología. Y esto es lo que nos ha permitido estudiar pacientes. Bien. En acné, ¿qué hay? Realmente hay datos, en algunos casos, contradictorios, pero la mayoría coinciden en una bajada de biodiversidad y además en una bajada de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, esenciales para mantener la permeabilidad intestinal. Eso es básico. La mayoría de trabajos hablan de eso. ¿Y qué pasa con la microbiota cutánea? La microbiota cutánea estamos empezando a estudiarla ahora. La microbiota cutánea de una zona húmeda es muy distinta de la microbiota de una piel seca, entonces, dependiendo de dónde tomemos la muestra, vamos a ver una microbiota diferente. La realidad es que a día de hoy probablemente los cambios en la microbiota que hay en la piel sean secundarios a la inflamación y por eso una inflamación en una dermatitis atópica provoca que crezca Staphylococcus aureus y va a ser un marcador de severidad de la enfermedad, pero que esté en el origen no está tan claro. Y luego, si queréis, discutimos. En el acné, yo tengo mis dudas que Cutibacterium acnes esté en el origen de la enfermedad, que perpetúe la inflamación, a lo mejor sí, pero no tanto origen de la patología. Este es el trabajo que comentaba que hizo, que yo me dedicara, lo comentó María Luz, dedicar a estudiar microbiota hace 10 años y al final me he dejado la clínica, soy infectólogo, pero dejé de trabajar hace 5 años viendo pacientes, porque en esta publicación que se presentó a premio de investigación por la Academia Española de Dermatología en el 2015, nos dieron el premio a mejor trabajo de investigación. Publicamos en JAMA como pacientes con psoriasis con un brote severo, y lo hicimos porque la psoriasis es más prevalente en el Crohn que en población general, y en el Crohn está demostrado hace muchos años que hay translocación bacteriana. ¿Qué hicimos? Sacar una muestra de sangre en el paciente que tenía un brote severo de psoriasis. 54 pacientes incluimos. 40% de ellos, con una muestra de sangre, identificábamos restos de bacterias intestinales circulando por la sangre, elevación de interleuquinas. A partir de ahí yo me he dedicado a trabajar en microbiota porque tenía claro que algo estaba pasando en los pacientes con psoriasis. Y luego publicamos 2 trabajos que luego veremos, como son la microbiota de los pacientes de psoriasis, es la enfermedad relacionada con microbiota que he visto una mayor disbiosis. Realmente es una aberración la disbiosis que hay en un paciente con psoriasis. Bien, quería introducir este concepto de microbiota, creo que es muy importante, y de eje enterocutáneo, de esta conexión digestivo-cutánea, como he dicho, de la activación inmunológica del tracto gastrointestinal y del papel crucial que juega a nivel de mantener la barrera intestinal y secundariamente la cutánea en determinados procesos inflamatorios. La importancia de este eje, por supuesto que está por explorar, seguimos trabajando en algunas enfermedades, luego hablaremos líquen seguramente también, y por qué no utilizar probióticos. El probiótico al final es un microorganismo más que está en el intestino y que es capaz de producir ácidos grasos de cadena corta, que eso es lo ideal. Lo ideal sería que tuviéramos la microbiota que tiene un niño cuando nace, mucho lactobacilo, mucha bifidobacteria, pero por desgracia con la alimentación la vamos sustituyendo por anaerobios, por gram negativos, que muchos de ellos son patógenos. Pero el probiótico lo que nos va a ayudar a una mayor presencia de bacterias productoras de ácido láctico. Bien, vamos a una segunda parte antes de ver los estudios clínicos. ¿Por qué trabajar con probióticos?
Realmente el padre del probiótico, del concepto probiótico, sin él saberlo, hace más de 100 años fue un premio Nobel de Medicina. Realmente Ian McClintock fue premio Nobel junto a Paul Ehrlich hablando de fagocitosis. Él estudió mucho inmunidad y fagocitosis. Era un ruso ucraniano que nació en el Cáucaso, microbiólogo no médico, y que en sus últimos años en las charlas era casi abucheado porque insistía en decirle a la gente que por favor consumieran en su dieta bacterias, que comieran bacterias. Lo decía así, y decía lo que veis en negrita al final, la última frase. En un lugar muy honorable deberían de estar las bacterias acidolácticas, lo que ahora conocemos como lactobacillus bifidobacterias, son los probióticos. ¿Por qué decía esto este señor? Él observó que en la zona donde nació, por hambruna, la gente se alimentaba de manera casi compulsiva con un consumo mayor del 50% del aporte calórico diario a base de un fermento de leche con bacterias, lo que ahora conocemos como kefir. Yo lo intenté hace 4 años, pero tenía que tomar una cantidad de kefir increíble, lo que puedo meter ahora en una cápsula. Pero realmente ahora hay muchísima línea de investigación trabajando sobre telómeros y viendo cómo cultivos celulares con determinadas bacterias acidolácticas hace que alargue el telómero, y mucha teoría hablando de que la mayor supervivencia que había en el Cáucaso, 5% de la gente vivía más de 100 años, era debido a este consumo masivo de bacillus lácticos. Doy una idea para el que quiera llegar muy lejos, que muchas veces hay que llegar, pero bien, ¿no? Bien, aquí muestro, muy importante también, esta diapositiva. Yo como lo pierdo todo... vale. Vamos a hablar también de cepas. Cuando hablo de cepas, y lo conocemos ahora por el tema del SARS-CoV-2, cambios muy pequeños en el genoma pueden hacer que cambien más de 100 genes, que cambie la funcionalidad de una especie concreta. Entonces, aquí os pongo algunas de las cepas con las que estamos trabajando nosotros. El cepario que tenemos en Bioitas, una startup en la provincia de Alicante, en la ciudad de Alicante, tenemos más de 100 cepas. Aquí pongo algunas con las que ya hemos trabajado y hemos incluido algunos productos. Aquí tenéis género y especie, Lactobacillus género, Rhamnosus especie, Bifidobacterium longum. Lo importante es esto. Colección española de cultivos tipo, en Argentina tenéis vuestra colección, en Estados Unidos también, pero estos son cepas específicas con un genoma concreto, y hemos trabajado con una cepa concreta que genómicamente no es igual que ninguna otra. No quiere decir que si pruebo otra, a lo mejor me dicen, es que está funcionándome otra. Bueno, si realmente el cambio de genoma que ha provocado ese 0,5% que ha variado hace que mantenga genes que están funcionando en esa patología, podría funcionar. Pero la realidad es que vamos a ser estrictos, y si vamos a trabajar con productos que tienen ensayos clínicos, documentemos, o asegurémonos que cuando nos presentan un producto, ese producto lleva las cepas que se han testado en ese ensayo clínico, porque nosotros hacemos estudios preclínicos, clínicos y ensayos clínicos 2B o 3 con la mayoría de productos que os voy a presentar hoy, en dermatología con todos. Y muy rápidamente, psoriasis. Psoriasis, simplemente os hablo, presenté ya el trabajo de la translocación bacteriana. Al año siguiente habíamos publicado en el Scientific Report del Grupo Nature la microbiota de los pacientes con psoriasis. No me voy a entretener mucho sobre esto. Y luego, al año siguiente, en Acta Dermatovenerológica, habíamos publicado ya un ensayo clínico con 90 pacientes en el que demostrábamos esto, que el PASI 75 se alcanzaba en este caso 67% de los pacientes que llevaban probiótico, 45% en el 42% que llevaban placebo, un 25% más de respuesta, diferencias clínicamente muy relevantes porque cuando acababan el tratamiento se iban a un biológico. Ahorramos un 25% de tratamientos biológicos con esta cepa probiótica, y un efecto posbiótico. En los 6 meses siguientes, después de suspender los 3 meses de intervención, veíamos que el número de brotes en los que habían tomado el probiótico eran menores que en aquellos que no habían tomado el probiótico previamente. Esta parte voy a ir muy rápida, luego la presentación os la puedo compartir. En dermatitis atópica tenemos un desarrollo mucho más robusto, ensayo clínico en JAMA, con 50 pacientes. Ensayo clínico en Clinical Experimental Dermatology, el mismo producto, con 70 pacientes. Y ahora mismo estamos en un ensayo clínico con 150 pacientes que se está haciendo en Costa Rica, en Bolivia y en España, y que en un futuro abriremos estos estudios también a otros países como aquí en Argentina. Y la microbiota publicada en Microorganisms, donde demostramos que esta microbiota cambia cuando intervenimos con el probiótico. SCORAT. En el grupo probiótico, en este ensayo, el publicado en JAMA, hubo una mejoría del 77% en el SCORAT, frente a un 22% en el grupo que llevaba placebo. Todos los pacientes llevaban el tratamiento habitual de la dermatitis atópica. Esto es un tratamiento coadyuvante, no es que suspendiéramos tratamiento que no se puede hacer en un ensayo clínico. Y fijaros, más importante esto, el uso de corticoides acumulado
hasta mitad de estudio eran paralelas las líneas, era el mismo uso de corticoides en un grupo que en otro, pero a mitad del estudio empieza a cambiar la microbiota a las 6 semanas y los niños que tomaban el probiótico dejan de usar corticoide tópico. Los que tomaban el placebo siguen acumulando corticoide tópico. Y en esa segunda mitad, voy atrás, las diferencias en escuelas seguían incrementándose. Habíamos hecho, después de una fase de inducción, a las 6 semanas, estábamos comparando casi probiótico frente a corticoide y estaba yendo mejor el probiótico. Y luego a nivel microbiológico demostramos una serie de cambios, principalmente a nivel de Bifidobacterium, Bacteroides y Ruminococcus, que provocaba y que normalizaba el probiótico y no el placebo. Y ahora ya voy un poquito más despacio y paso a los dos estudios que no nos daba tiempo a terminar, que antes nos hemos ido 1 hora y media. Alopecia areata. Voy a contaros con más detalle alopecia areata y sobre todo el estudio del acné. Estas son las publicaciones que lo avalan, insisto, ensayo clínico y una revisión previa del año 2022 en la que ya justificábamos, todas las publicaciones son de mi grupo de investigación, los firmantes somos nosotros. Y aquí vimos que en la alopecia areata había fundamentos para pensar que la microbiota del intestino podía estar en el origen de la enfermedad, parte del origen, y por eso nos decidimos hacer, en este caso fue un estudio piloto, con 26 pacientes, estamos proyectando ahora otro estudio, basándonos en los resultados que ahora os mostraré, con 80 pacientes las diferencias serían estadísticamente significativas, no lo son por la N, pero ahora veréis las diferencias realmente, y está publicado, perdón, en Cosmetics, en la revista Cosmetics, hace ahora 1 año. No voy a contaros, lo sabéis mucho mejor que yo, soy infectólogo, que es la alopecia areata, pero fijaros, ganas nos da de trabajar en alopecia androgénica porque son las dos únicas alopecias no cicatriciales donde está el folículo y realmente, bueno, me han insistido mucho, pero yo insisto que aquí estamos hablando de inflamación y quizá adelantaremos algún estudio en frontal fibrosante. Posiblemente en frontal fibrosante con la misma mezcla probiótica podamos hacer algo. En androgénica, pues bueno, seguro que el prurito científico nos va a hacer que hagamos algún pequeño piloto, pero frontal fibrosante creo que tiene mucho más sentido. Conocéis los tipos de alopecia areata, no voy a contaros. La prevalencia a nivel mundial no es poca, es un 2%, rosácea es parecida y cada vez más frecuente, sobre todo a partir del SARS-CoV-2. La incidencia también ha aumentado en gente joven. Tratamiento, creo que en todo el mundo, corticoides inyectados principalmente. De hecho, en este ensayo clínico utilizaban los dermatólogos tricólogos inyecciones de corticoides en las placas mensualmente y probiótico o placebo. Básicamente era el tratamiento que recibieron los pacientes. Y cada vez se habla más de la influencia de la microbiota, insisto aquí, la fisiopatología, porque me podéis sacar los colores como digo una tontería, pero sabéis más que yo en este sentido, pero estrés, hábito de vida, etcétera, pero la microbiota intestinal empieza a estar implicada por esa inflamación sistémica de bajo grado, por ese efecto inflamatorio. Entonces, ¿por qué no trabajar modulando la microbiota intestinal y por qué no usar probióticos que sabemos que pueden hacerlo? Y planteamos este estudio piloto con estas 2 cepas. Aquí, insisto, hicimos una selección de 2 cepas que habíamos testado previamente in vitro y luego en un pequeño estudio piloto con un menor número de pacientes, en grupos de 5 pacientes, testamos hasta 4 lactobacillus rhamnosus diferentes para elegir con marcadores de inflamación, con marcadores clínicos y con Bifidobacterium longum igual. Teníamos 4 cepas y estuvimos seleccionando cuál funcionaba mejor en un grupo de 20 pacientes separados en bloques de 5. Era un grupo muy pequeño, pero eso junto a los datos preclínicos hizo que seleccionáramos estas 2 cepas. En el estudio del acné os lo cuento con más detalle, pero normalmente trabajamos siempre así, estudios preclínicos, dependiendo de la enfermedad, el estudio clínico piloto y luego el estudio final. Y estas son las 2 cepas que tiene el producto que tenéis comercializado ya aquí en Argentina, que además es en Latinoamérica es el primer país en el que sale, pero va a salir en el resto de Latinoamérica también. Este es el ensayo clínico, 26 pacientes, intervención de 6 meses. En 3 meses no íbamos a ver prácticamente respuesta a ninguna diferencia y tras aleatorizar en un doble ciego, los pacientes ni los investigadores sabían si estaban tomando probiótico o estaban tomando placebo. El resto de tratamiento todos llevaban el mismo. Los criterios de inclusión y exclusión los veis aquí. Diagnóstico clínico de alopecia areata, que al menos tuviera 2 signos de actividad de alopecia areata medidos por tricoscopía y que el paciente hubiera firmado consentimiento informado y teníamos el aprobado del comité de ética de los hospitales que participaron. Y luego, como criterios de exclusión,
Algunos son comunes a todos los ensayos que hacemos, que haya alergias o contraindicación a algún producto excipiente o el propio probiótico que estemos administrando, que no tomaran antifúngicos o antibióticos. ¿Por qué? Porque cambia la microbiota y estábamos analizando en este estudio microbiota también. Consumo de probióticos en los 2 meses previos también era una contraindicación, que hubieran participado en el ensayo clínico en los 2 meses previos y embarazo y lactancia en todos los ensayos. Se está metiendo esto. Y estas son las variables que hemos medido en este estudio. Variables clínicas, la escala SALT y el número de placas de alopecia areata. Con el Tricoscan lo que medíamos eran los signos de actividad, inactividad y repoblación. Los presento luego por revisarlos o repasarlos con vosotros, pero los conoceréis la mayoría. Teníamos analítica con marcadores de inflamación, incluyendo IgE y la PCR, y finalmente muestra de piel y muestra intestinal para analizar microbiota antes de la intervención y al final de la intervención, para ver si con el probiótico encontrábamos algún cambio. Esta es la estructura del estudio. Todos los meses el paciente se evaluaba a nivel clínico. En la primera visita, además, se hacía analítica de sangre, analítica de piel, analítica de heces, piel y heces con microbiota. Y al final del estudio lo mismo, y en cada visita se veían efectos secundarios que pudieran aparecer y cambios en tratamiento que pudiéramos hacer en algún paciente para evaluar si había diferencias en cuanto a tratamiento, que no ocurrió porque los corticoides los mantuvieron durante los 6 meses. La realidad es que la situación basal de los pacientes después de aleatorizar es la que veis aquí. Realmente prácticamente estábamos con 2 grupos de pacientes muy homogéneos, y si veis aquí la escala SALT también muy parecida en un grupo y otro. Es decir, vamos a actuar sobre una enfermedad, sobre 2 grupos de pacientes que a la situación basal después de aleatorizar son iguales. Si hay algún cambio en las variables analizadas es por el probiótico o el placebo que vamos a utilizar. Y con el tricoscopio, como os he dicho, veíamos los signos de repoblación capilar que habían y medíamos también los signos de actividad o inactividad, todo esto hecho por tricoscopía. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Bueno, pues como veis, en el grupo probiótico, en la primera variable que medimos, que era signos de actividad, apenas se veían diferencias entre los 2 grupos, entre probiótico y control, 55% de respuesta en un grupo, 50% en otra. Donde sí que se veían más diferencias era en los signos de inactividad en la placa medidos por Tricoscan, un 67% frente a un 40% de los pacientes con respuesta, y en los signos de repoblación empezábamos a ver signos de repoblación en el 55% de los pacientes con el probiótico, en el 30% con el placebo. Lo importante, la parte clínica, lo que se veía macroscópicamente. El número de placas de alopecia areata bajó en un 55% de los pacientes a los 6 meses de la intervención en el grupo probiótico, en un 30% en el grupo placebo. Curiosamente, los 2 únicos pacientes, o no curiosamente, que en los 6 meses resolvieron todas las lesiones, son pacientes reales del estudio, tomaron el preparado probiótico, y la escala SALT, con mejoría de al menos una categoría en la escala, a los 6 meses pues la encontramos en un 44% en grupo probiótico, 20% en grupo control. No pongo las PES, realmente en algunos casos se acercaba a la significación estadística, pero es un estudio piloto. Con estos datos ya os adelanto que con 80 pacientes, si se reproducen los resultados, la estadística va a darnos que esto no es cuestión de azar, sino que es el efecto del preparado probiótico. Marcadores sanguíneos, no vimos ningún cambio realmente, marcadores de inflamación sistémica y analítica. En la microbiota intestinal, a nivel de género, no veíamos tampoco que hubiera grandes cambios antes y después de la intervención. Realmente no es un número muy importante de pacientes, pero germen a germen no se veía ningún cambio, no lo provocó el probiótico. Lo que sí que vimos fue a nivel de piel. Curiosamente, lo que se veía es que según la piel de estos pacientes iba mejorando, lo que encontrábamos es que la presencia de algunos géneros como bifidobacterias, Erysipelotrix, Rhodococcus, gram negativos o anaerobios, que están también ahí en la piel, estaban sobrepresentados en las lesiones de alopecia areata y cuando mejoraban con el probiótico tendían a normalizarse, cosa que no ocurría en los pacientes que mejoraban con el placebo. Es decir, la sensación es que el probiótico sí que está de alguna forma cambiando la inflamación de la piel y cambiando secundariamente la microbiota de esta. Como conclusiones de este primer estudio, los datos muestran un efecto beneficioso del probiótico en cuanto a mejoría de signos de actividad e inactividad,
principalmente inactividad y repoblación capilar, hay una reducción en el número de placas, hay una disminución de la superficie afectada medida con la escala SALT y provocó además un cambio en la composición microbiana de la piel. Este es el producto que lleva el Novoflora, que creo que no está comercializado aún, pero Sí, está hasta allá. ya está. Vale, pues Ya está lleva esta composición de cepas. Realmente las cepas que lleva el Novoflora, veréis el código español de cultivos tipo, son las que vienen en el ensayo clínico que está publicado, en la revista Cosmetics. Y eso es lo que, insisto, ante mucho intrusismo en este caso y mucha gente que dirá, bueno, pues voy a meter un lactobacillus rhamnosus y un bifidobacterium y va a funcionar igual. No va a funcionar igual. Bien, luego comentamos, lleva zinc, lleva biotina, en el ensayo clínico no se utilizó. En Europa, para reclamar salud cutánea, tenemos que poner esto porque el regulatorio lo exige y algún laboratorio que allí lo comercializa, este producto, pues quería reivindicar. Pero realmente el estudio está hecho con el probiótico únicamente y estos son los dos artículos que avalan científicamente el producto, sobre todo el segundo, el ensayo clínico, porque el primero, como veis, es la revisión que hicimos sobre alopecia areata y que nos hizo decidir a realizar este estudio piloto. A final de año empezamos el nuevo trabajo con 90 pacientes con el mismo producto. ¿Vale? Bueno, pues ya más de la mitad de lo que tenía que contaros está contado y ahora paso al estudio del acné, que este es como nuestra perla, porque la verdad que los resultados han sido espectaculares, aunque también adelante a María Luz que hemos acabado ahora un estudio en rosácea que también ha sido tremendo, ¿no? Los resultados y ese lo vamos a publicar, lo comunicamos ahora en el Congreso de la Academia Europea de Dermatología en septiembre en París. Adelantamos ya resultados, a final de año seguramente esté publicado, pero del acné lo tenemos ya publicado. Y aquí tenéis un poco lo que avala este estudio. Realmente en acné había algún trabajo más, incluso algún pequeño estudio piloto que hablaba de la posibilidad de usar probióticos y de la alteración de la microbiota. Hicimos la revisión, publicamos el primer artículo en Microorganisms. En menos de 2 años lleva más de 100 citas bibliográficas en publicaciones posteriores. Y en ACTA, la revista la conocéis, publicamos la escandinava, publicamos el ensayo clínico incluyendo 81 pacientes. Inicialmente estaba previsto para 80, acabaron entrando 81 porque los 2 últimos entraron la misma mañana. Bien, de nuevo, porque tengamos más tiempo luego para discusión, preguntas, no voy a contaros qué es el acné. Sí es verdad que es una guerra que llevo siempre, una guerra con cariño con mis dermatólogos allí en España. El acné no es una infección, que yo sepa, y utilizar antibióticos con actividad inmunomoduladora está muy bien, pero el efecto del antibiótico como tal no tengo tan claro que esté aportando algo. Macrólidos, quinolonas, tetraciclinas son muy buenos inmunomoduladores, los antibióticos más inmunomoduladores, y allí empiezan a plantearse bajar dosis, cosa que no está bien porque vamos a crear resistencias, o retiramos o no retiramos, pero de bajar dosis no lo veo claro. Hay trabajos que hablan de que Cutibacterium acnes es el 90% de la microbiota que hay en el folículo pilosebáceo, pero es la misma cantidad de pacientes que no tienen acné en una piel grasa. No hay una sobrepresencia de Cutibacterium. Lo que empieza a haber son publicaciones que hablan de filotipos y ahí posiblemente tendremos que actuar para cambiar el filotipo 1, que parece que está muy implicado en la aparición de acné y a lo mejor el antibiótico no es la mejor opción para hacer eso. Sería motivo de otra charla. La prevalencia, la conocéis, es altísima. Prácticamente más del 80% de la gente a lo largo de la vida va a padecer acné y cada vez más en edad adulta. El tipo de lesiones, desde la normalidad hasta llegar a un nódulo, que son lesiones más severas y, bueno, en algunos casos, pues realmente son casos dramáticos y que afectan mucho a la calidad de vida. Los tratamientos los conocéis, el antibiótico, que a mí me chirría, pero bueno, en determinadas situaciones se usan de 3 a 6 meses, cuando estaría indicado utilizarlo, antiandrógenos o la isotretinoína, que en los casos más severos se está usando y realmente es eficaz. Y en la fisiopatología, y esta es una figura del primer artículo que incluyó, cada vez se habla más de la disbiosis. Se habla de la disbiosis intestinal y de cómo en estos pacientes la expresión de genes implicados en el metabolismo o en la acción de la insulina a nivel cutáneo, en concreto el gen FOX1, parece que está sobrerepresentado en piel y con algún probiótico se han hecho estudios in vitro y nosotros lo hicimos y bajamos esa expresión genética a nivel de piel. De alguna forma estamos ya intuyendo un posible mecanismo del probiótico, aparte de actuar sobre la microbiota del intestino. Y esto es lo que os cuento. Hay trabajos que
con probióticos han normalizado la señalización de insulina en piel, y hay otros trabajos previos que han demostrado cómo una inmunomodulación puede mejorar la evolución de pacientes con acné. Un pequeño estudio, esta publicación es del año 2013, con 3 grupos de intervención complicados, pero realmente la N no era muy grande y hacían combinaciones de probiótico, minociclina o minociclina sola, y bueno, parecía que había una mejoría en los pacientes, y este trabajo es el que estudiaba sobre todo señalización de insulina con un Lactobacillus rhamnosus, y veía que había una mejoría en este parámetro. Y esto es lo que hizo que finalmente me decidiera a buscar una combinación de 2 probióticos. Artospira es un probiótico, ya os adelanto, es una curiosidad, es una cianobacteria, realmente. Es espirulina, pero es una cianobacteria que nosotros la damos hidrolizada, no está viva, pero en el intestino no iba a sobrevivir, pero nuestra cepa de Lactobacillus rhamnosus sí que está viva, la damos viva. Damos esta combinación y estas 2 cepas concretas, una está depositada en la colección española de cultivos tipo en Valencia, y esta en la colección de microalgas en las Islas Canarias. Es una cepa nuestra, nadie puede utilizarla para el tratamiento del acné. La testamos frente a otras cepas de Lactobacillus rhamnosus, y aquí lo que veis, tengo en el cepario varias cepas, hicimos estudio en pequeños grupos de 5 pacientes, y aquí lo que veíamos es que a nivel clínico la mejoría del gas y el AGSS ocurría en la cepa que habíamos seleccionado, y esto se correlacionaba en lo que pasaba cuando estudiábamos en estos pacientes translocación bacteriana en sangre, presencia de lipopolisacáridos y mejoría en parámetros de interleuquinas antiinflamatorias. Se correlacionaba la respuesta clínica con la respuesta analítica, y con la espirulina pasaba algo parecido. ¿Por qué espirulina? Esta cepa produce 3 veces más cantidad de ficocianina que otras cepas de espirulina. Esta es la cepa paraca, que se llama la Pratensis paraca, y lo que veíamos que tenía gran cantidad en su composición es casi el 70%. Ficocianina, vitamina A y betacarotenos. Es un potencial fotoprotector de cara a futuro, y aparte el efecto de la ficocianina por su potencial de inmunomodulador, antioxidante y beneficioso para la piel. La decisión final fue seleccionar estas 2 cepas para incluir en el producto y hacer el ensayo clínico. 80 pacientes, como los otros ensayos, es un aleatorizado doble ciego comparado con placebo. Todos los pacientes de 12 a 30 años llevaban el mismo tratamiento. Vamos bien de tiempo. Sí, perfecto. Y además la mitad probiótico, la otra mitad placebo. Criterios de inclusión-exclusión. Igual, en el protocolo se estableció firma de consentimiento informado por el paciente si eran menores por los tutores o los padres, edad de 12 a 30 años, puntuación mínima del AGSS de 2, y el paciente tenía que aceptar una serie de recomendaciones dietéticas que normalmente los dermatólogos dais en cuanto a consumo de picantes, lácteos, chocolate, etc. Y luego, como contraindicaciones o criterios de exclusión, que bueno, que hubiera alguna contraindicación para tomar el probiótico o el excipiente que lleva el probiótico, aquí en este estudio, el uso tópico o sistémico de antibióticos antifúngicos por el efecto que puede tener sobre la microbiota, y es que hemos tomado muestra también para analizarla, el consumo de probióticos en los 2 meses previos por lo mismo, por el efecto que puede tener, y luego si decidimos que los pacientes que habían tomado retinoides en los 6 meses previos sistémicos no entraban en el estudio clínico. Variable principal a medir, el AGSS, se midió al inicio del estudio a las 4, 8 y 12 semanas. La intervención fue de 12 semanas en este caso, y se medía el número de casos con mejoría en al menos una categoría. En el AGSS se consideraba respuesta a tratamiento, comparando el porcentaje de casos en un grupo y otro. El GAGS es una variable continua, ¿vale? Cuantificábamos el GAGS y se estableció que si había una mejoría de al menos un 30% en la puntuación del GAGS, era clínicamente significativo, se consideró respuesta a tratamiento al final del estudio. Y también el número de lesiones, tanto totales, lesiones no inflamadas y lesiones inflamadas. Se controlaba también el uso de antibióticos durante el estudio cuando fue necesario. Esta es lo que es el diseño del estudio, muy parecido al anterior, solo que en este caso eran 3 meses de intervención, visita basal, se recogían todos los datos del paciente, datos muestras de sangre, de heces, y de piel, aquí no había analítica sanguínea, y al final del estudio igual. Y luego en semana 4, semana 8, efectos secundarios y o cambios en cualquier medicación. El análisis estadístico se hizo por intención de tratar,
es decir, el paciente se seguía hasta que abandonaba el tratamiento. Y bueno, la estadística, como se hizo el análisis de variables categóricas y continuas, que no voy a entretenerme aquí. Este es el diagrama CONSOR, analizamos hasta 152 pacientes, además que empezó en plena pandemia COVID, es que el inicio tuvo mala suerte del estudio, tuvimos que parar ahí y muchos pacientes abandonaron al principio, por eso al final de 150 se seleccionaron 81, abandonaron, quiere decir que no iniciaron el estudio por el tema del COVID porque ya los teníamos preseleccionados, y después de los 81 incluidos, pues como veis, terminan el estudio 40 en el grupo probiótico, terminan el estudio 34 en el grupo placebo. Hubo bastantes más abandonos en el grupo placebo. Y este es, de nuevo, la tabla de homogeneidad, ¿vale? Simplemente pues, remarcar la actividad inflamatoria o la gravedad de la enfermedad, 19, 54, 19. Ante el resto de variables eran muy parecidas. Estamos actuando sobre dos grupos homogéneos. La aleatorización funcionó. Si encontramos diferencias, estas diferencias van a ser debidas al uso del probiótico o del placebo. Y estos son los resultados. En la variable AGSS, mejoría de al menos una categoría al final de la intervención ocurrió en el 50% de los pacientes en el grupo probiótico, en el 29% grupo placebo. Diferencias de un 31%, diferencias estadísticamente significativas en este caso. Analicemos también en un post-hoc, porque no estaba incluido en el análisis inicial, pero lo presento aquí, el número y porcentaje de pacientes que acaban el estudio en situación de limpio o prácticamente limpio. En el grupo probiótico fue del 22%, en el placebo el 5,9%. Vamos al número de lesiones. Analizamos lesiones totales, se hacía fotografía digital también para cuantificar luego, para auditar que eso era así, lesiones inflamadas y lesiones no inflamadas. Y lo que vimos es que en el totales se llegaba a la casi significación estadística con una P de 0,06. En el número de lesiones no inflamadas, diferencias clínicas y estadísticamente significativas, y las inflamadas había mejoría en el grupo probiótico, pero no se llegó a la significación estadística. Luego comentamos, probablemente a lo largo del tiempo había mejoría, hubiéramos necesitado más meses de intervención para que estas inflamadas hubieran dado significación estadística entre grupos. Y finalmente el GAGS. El GAGS, lo que vimos, mejoría de al menos un 30% en este score. En el grupo probiótico, como veis, 42% de los pacientes llegaban a esa mejoría de al menos 30%, menos de la mitad en el grupo placebo. Diferencias también que llegaban a la significación estadística. Acontecimientos adversos, los comento aquí solo, no en el otro estudio, porque pasa siempre. Igual realmente siempre se escriben acontecimientos adversos descritos a probiótico, muy pocos pacientes dentro del ámbito digestivo, sistema digestivo normalmente, y aquí curiosamente hubo 3 en el grupo probiótico y 4 en el grupo placebo. Realmente los probióticos se toleran muy bien. Como conclusiones, hubo mejoría clínica y estadísticamente significativa en el AGSS y en el GAGS a favor del grupo probiótico. En total de lesiones también a favor del grupo probiótico con la casi significación estadística, y en lesiones no inflamadas diferencias también estadísticamente significativas. Por lo tanto, en este caso podemos afirmar que el tratamiento adyuvante es un tratamiento añadido al tratamiento que llevan los pacientes, es eficaz con esta combinación de cepas para tratar pacientes con acné, y esta es la publicación, creo que la presenté antes, que hicimos también en la revista Acta Dermatovenerológica, hace ahora aproximadamente 2 años. ¿Vale? Estoy terminando, yo cuento un poco mi libro, está ahí el libro, y además ahí viene contado. Realmente la producción del grupo es muy grande. Ten en cuenta que trabajamos en la universidad, hay 16 tesis doctorales en marcha, 9 han terminado en los últimos 4 años. Es una auténtica locura de la ayuda que tenemos, porque hay mucho interés en trabajar en eje enterocutáneo. Pero la primera publicación fue la que os he dicho, que fue premiada por la Academia Española de Dermatología en el Congreso de Sevilla en el 2015. En el 17 no habíamos hecho nada más que 2 ensayos clínicos y patentamos los resultados, pero realmente más del 50% de las revistas, de las publicaciones son en patología dermatológica. No solo trabajamos en estas, estamos trabajando en cáncer también y en enfermedad digestiva, como veis, en genes de resistencia también, pero realmente tenemos más de 30 artículos publicados en revistas Q1, nuestro grupo, que somos en Biovitas 4 personas, 5 personas trabajando en investigación, pero luego tengo todos los alumnos que están colaborando de doctorado en estos trabajos. Estos productos ya están en el mercado.
Se le ha ido la pila, no. El producto del acné en España se vende ya hace algún año. Marcas, pongo ejemplo, porque realmente allí hay mucha experiencia clínica ya con estos pacientes. Hay más de 60.000 tratamientos al año con este probiótico en España y lo tenéis por primera vez aquí en Latinoamérica, en Argentina, que os habéis adelantado a otros países. Estos son ejemplos de otros productos en otras zonas, Centroamérica, Europa, incluso en Estados Unidos, Finlandia, Canadá. Hay productos. Estos productos se están vendiendo hace años y se están utilizando por los dermatólogos. Aquí en Argentina ha llegado ahora y va a llegar pronto México, Colombia, etcétera, pero yo creo que la pregunta a dermatólogos que estén trabajando en España, pues la experiencia está siendo muy buena con ellos. Y toda esta historia la cuento en el libro que os he traído como regalo y podéis descargar también en Kindle, ¿no? Bueno, aquí contamos un poco la historia de por qué trabajar en eje enterocutáneo y por qué hay necesidad de que entendáis ese concepto, que yo creo que ya se entiende muy bien, y que os impliquéis en trabajar en él. Hay mucha enfermedad de piel, como líquen, pénfigo, etcétera, que todavía sería subsidiaria de hacer estudios y repetir los estudios que estamos haciendo. Es decir, tenemos 2 ensayos clínicos en dermatitis, en acné vamos a tener otro ensayo pronto, en alopecia también, y el futuro es seguir trabajando, seguir implicándoos en los ensayos y extendiendo estos estudios a otros países. A otros países, como empezamos ahora aquí en Bolivia o como empezamos en Costa Rica con el estudio de la dermatitis atópica. Me quedo sin pilas, pero con esto es suficiente y tenemos tiempo ahora para discutir y preguntar lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicente, por compartirnos tu experiencia. No sé si tenemos preguntas acá. Bueno, hay muchos. Gracias. Buen día, doctor. Mi nombre es Marcelo Label, del Hospital Ramos Mejía. Usted hablaba del Crohn y la permeabilidad, pero la tendencia autoinflamatoria que lleva a manifestarse como Crohn también está en todo nuestro sistema. O sea que puede ser que tanto el acné o la alopecia areata se deba a esa facilidad autoinflamatoria y no por las bacterias. ¿Se deba a esa facilidad, perdón? Autoinflamatoria que llevó al Crohn. Sí, a ver, en el Crohn realmente hay una alteración de permeabilidad clara y hay una inflamación, no solo a nivel intestinal, sino a nivel sistémico. Y por eso hay síntomas a distancia, ¿no? La realidad es que en todas las patologías, que no solo son estas, puedo hablaros de migraña, de autismo. En estas enfermedades hay brotes, está apareciendo esa alteración de la permeabilidad y cuando medimos marcadores de inflamación sistémica en sangre, alguna interleuquina, lo que vemos es que hay esa inflamación de bajo grado en estas enfermedades. Eso nos pasa a todos. Es decir, en un momento dado, a lo largo de nuestra vida nos estamos oxidando, nos estamos inflamando. Lo típico es que hacemos una transgresión dietética importante, nos encontramos hinchados, nos encontramos mal. Si midiéramos ahí restos de bacterias intestinales en sangre o lipopolisacáridos, en el 2-3% de la población sana eso ocurre en algún momento. Al que le ocurre más, se oxida más, se inflama más, envejece más rápido. Entonces, en esta patología pasa algo parecido, ¿no? El Crohn es una inflamación no solo local, sino sistémica. Y en la psoriasis ocurre. Por eso, hablar que el Crohn es una enfermedad digestiva principalmente, que la psoriasis es una enfermedad dermatológica principalmente, pero afecta a otros órganos también, ¿no? No sé si le he contestado. Sí, pero no estoy de acuerdo. No está, bueno, me parece muy lícito. Bueno, yo soy Gisela Datri, también soy médica dermatóloga de acá, me dedico al pelo. Primero que nada quería agradecer los esfuerzos, ¿no?, de investigación, de conocimiento, de todo eso y que tan gentilmente nos transmitís. Y mi pregunta tiene que ver, porque he escuchado distintas opiniones sobre en qué momento es mejor para recibir el prebiótico. Antes de la comida, con la comida, después de las comidas, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es si tiene sentido dar los probióticos en el mismo momento que un paciente tiene que recibir antibiótico porque no queda otra. Sí. O sea, no solamente, digamos, después del antibiótico, sino si tiene sentido darlo durante. Sí, las dos preguntas son muy procedentes. Empiezo por la última. Separemos el probiótico del antibiótico y yo recomiendo dar antes del probiótico, al menos 2 horas antes y probablemente ya
no desaparece, va a estar en el intestino, pero tengamos en cuenta que damos 10 elevado a 9 unidades formadoras de colonia que una semana después van a ser 100 veces más. Es decir, estamos dando una simiente, pero no lo carguemos con el antibiótico antes de que llegue al intestino grueso, que es donde realmente tiene su caldo de cultivo, ¿no? Sí, claramente. Entonces ahí es importante. Y luego, en cuanto a la toma, esto en los últimos 10 años ha sido un año, como los niños, se los dejamos en decúbito, en prono, ¿no? por la muerte súbita, lo damos con alimentación, sin alimentación. Recomendaban sin alimentación al principio, dijeron no con alimentación, pero bueno, luego empezaron, metemos fructooligosacáridos con el probiótico, que realmente es su alimento, da flatulencia, da hinchazón en muchas ocasiones. Por lo tanto, yo recomiendo con algo con alimentación y si puede ser de fibra. Da igual la hora, esto no es que vayamos a alcanzar una concentración, y si te olvidas algún día va a dar igual, pero siempre tamponamos el pH del estómago, las sales biliares que pueden destruir parte de estas colonias y luego, dándolo con alimento, empieza a actuar sobre las fibras, a producir ácido graso de cadena corta, que es básico para que actúe. Excelente. Hola Vicente, bueno, un gusto siempre escucharte. La pregunta va dirigida a la vida real. Cuando nosotros prescribimos junto con el tratamiento un probiótico, en el caso del acné, que es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿vos considerás que los resultados que han tenido éxito en un protocolo, un ensayo de 12 semanas, se ven en el paciente? ¿Cuánto tiempo más debe tomar el probiótico? O si ese tratamiento se transforma en un tratamiento adyuvante de ese paciente, que puede ser un adolescente y va a tener una proyección larga de su enfermedad, o si es un adulto, por ejemplo, en el caso de la mujer, que es más frecuente, toma el probiótico, mejora con el tratamiento tópico que uno le puede dar eficaz. ¿Cuánto tiempo tiene que seguir con ese tratamiento o lo incorpora como un tratamiento de mantenimiento? Si ustedes tienen la experiencia en eso. Claro, bueno, no, hemos hablado un montón de veces de esto, Patricia, y realmente esa es la pregunta y la experiencia clínica es la que te da al final la razón. La realidad, en el 90% de las patologías donde estamos dando probióticos, menos de 3 meses yo no lo recomiendo porque es el tiempo que en la mayoría de enfermedades normalizo microbiota, menos en psoriasis, que tardamos un poquito más, pero en psoriasis es espectacular la respuesta. Y luego, mantenimiento. Claro, los ensayos clínicos tienen un inicio y un final, pero no por eso tienes que suspender el tratamiento. Imagínate un ensayo con un antihipertensivo, si los has usado un año, luego al paciente se lo tienes que seguir dando. En este caso, claro, ahí vosotros mandáis. Si estás necesitando tratamiento para el acné durante 4, 5, 6, 7 meses, la microbiota te la va a cambiar el probiótico a los 3 meses, 4 meses, pero si suspendes, al mes hacemos estudio genómico de esa cepa y desaparece del intestino. Que si no está en el intestino, vas a necesitar el tratamiento. Mientras necesites tratamiento para el acné, tópico, con antibióticos o sistémico, yo recomiendo dar el probiótico. Sí, y te puede, ya poco más, porque hasta 4, 5, 6 meses, mucha gente dice, ¿puedo suspender? Suspéndelo un mes si quieres descansar un poco mentalmente. No va a pasar nada, porque todavía tiene ese efecto postbiótico y si todavía tiene actividad el acné, dalo. Esto encarece el tratamiento. Entonces, no es un producto que paguen las mutuas, pero la realidad es que va a disminuir el consumo de otros productos para el acné, ¿no? Antibióticos, sobre todo el antibiótico, de hecho en el estudio no he comentado, pero cuando terminan los pacientes no hicimos un estudio post-intervención cuando acaban los 3 meses como la psoriasis, pero la realidad es que la mayoría de pacientes, y aquí estuvo Cristina Egur en España, Juan Gavín, gente reconocida en el estudio, lo que hicieron es que los que habían llevado probiótico, el antibiótico lo suspendieron. Lo habían pautado para 6, lo suspendieron los 3 meses porque ya no les hacía falta. La realidad es que la respuesta, estos datos llaman la atención, las diferencias entre grupos, en la realidad en la clínica está ocurriendo. Que luego hay un porcentaje de pacientes que no responden, como a cualquier antihipertensivo, que luego tienes que cambiarlo. No sabemos por qué unos están respondiendo y otros no, porque datos de microbiota en acné estamos ahora analizándolos, pues estábamos trabajando, estudiando lo que eran géneros concretos, con la secuenciación yo sé los géneros que hay, comparando qué ha pasado antes o después, pero luego contactando con Casará y otros grupos de investigación, pues el estudio de filotipos es muy importante. Entonces, tenemos las muestras, 160 muestras que vamos a hacer filotipos, porque
Estoy seguro que algo está pasando con el filotipo, el biofilm que produce este filotipo, y probablemente eso sea crucial. Por lo tanto, vamos a usar productos que vayan frente al biofilm, frente al filotipo, no frente a la bacteria. Vamos a dejar Cutibacterium ahí. Esa es la idea. Bueno, y ya que estás acá, te vamos a aprovechar. ¿Qué piensas de los probióticos tópicos? Bueno. Ayer estuve, es que hace como 7 años yo fui citado por los técnicos de la Agencia Española de Medicamentos para hablar de esto. Porque te hablo hace 7 años porque había rumores de que laboratorios muy potentes, el más importante del mundo en cosmética, que ha comprado un laboratorio de probióticos, iba a salir con los tópicos otra vez, ¿no? Bueno, decimos el pecador que es L'Oréal, ¿no? Yo creo que va a salir por ahí. ISDIN también, se han puesto en contacto, hay laboratorios. Hay muy poca evidencia, no hay nada de evidencia científica con tópico, muy poca, ninguna. Precisamente anteayer, yo estuve todo el día en Valencia con expertos del gobierno valenciano también hablando de esto, y no sabemos casi nada de evidencia. Primero, qué es la microbiota normal de la piel y cómo actuar sobre ella. Yo cuento cosas que casi son medio confidenciales. A nivel tópico, un probiótico puede funcionar como bajando el pH de donde lo apliques vía tópica, con lo cual vas a inhibir el crecimiento de otras bacterias. Y para heridas eso va muy bien. Lo que pasa es que sería un producto sanitario, pero te digo yo, hay más de 2.000 publicaciones que en heridas cicatrizan más rápidamente, hay menos infecciones, dando un lactobacilo. Pero vamos a estar cambiando bacterias intestinales por bacterias cutáneas. Vamos a ver temas de resistencias. Yo acabo de terminar un ensayo clínico con infecciones de orina y demuestro cómo añadiendo un probiótico a un antibiótico acaban habiendo menos resistencias a fosfomicina. No está publicado en infecciones de orina. Sí, aunque no hayan menos infecciones, que hay un poco menos, pero fíjate, aparecen como un 40% menos de genes de resistencia. Es un tema que hay que tener mucho cuidado y si usas un probiótico tópico, aíslalo de la piel. Y a partir de ahí sí, pero va a ser un tema de mucho debate de cara al futuro. Bueno, gracias Vicente por los conocimientos y te quería hacer algunas preguntitas. Cuando uno compara el Lactobacillus Bacillus rhamnosus con el Lactobacillus reuteri y se comparan las dos cepas, siempre se habla que el reuteri es el que menos eficiencia tiene en cuanto a la posibilidad de diseminarse. En cambio, sí del Rhamnosus. ¿Ustedes han encontrado algún tipo de efecto adverso con respecto al Rhamnosus, por ejemplo, en bacteriemias provocadas por él? No, a ver, nosotros no hemos llegado a identificar en sangre el probiótico que estamos dando por boca en ningún caso. Y posiblemente hemos incluido más de 2.000 pacientes en ensayo clínico, pero el Rhamnosus vivo no lo hemos llegado a identificar. Hubo un problema en España, que por algo parecido a lo que comentas, con una levadura. Que el consumo de Saccharomyces boulardii, o nosotros tenemos Clubiromyces marcianus, hubo un warning de la Agencia Española de Medicamentos que recomendó no utilizarlo en pacientes con nutriciones parenterales. ¿Pero por qué? Porque a alguien se le ocurrió buscar en la nutrición parenteral de pacientes que estaba tomando el Saccharomyces y lo detectaban. Pero no provocaba enfermedad. De hecho, a los 5 o 6 años lo retiraron, pero con otras cepas no lo sé. El hecho de catalogarlos como probióticos, que son productos seguros, no provocan enfermedad. Claro. Por tanto, aunque lo aisláramos, no sé qué pasaría, pero la realidad es que no lo hemos hecho. Está bien. Con respecto a lo que comentaba acá la doctora sobre antibióticos y simultaneidad, hay que tener en cuenta que la mayor parte de esto, y lo sabrás muy bien, son resistentes a muchos de los antimicrobianos que se utilizan particularmente en infecciones de piel o en patologías de piel, y son resistentes, o sea que yo no le encuentro ningún tipo de problema, así como tú comentaste. Y otro tema, para terminar mi participación, es que nosotros hicimos unas poquitas experiencias en dermatitis atópica, en María Luz, te acordarás, con filtrados de lactobacilos, es decir, no con la bacteria entera, sino con el filtrado o con el macerado aplicado de forma tópica. Y lo que sí encontramos en esos casos fue que sobre las biopelículas había una gran deformidad de los microorganismos presentes en las biopelículas que estaban adosadas a las células epiteliales de Staphylococcus aureus de dermatitis atópica.
O sea que probamos con el filtrado. Bueno, será una experiencia para seguir analizándola. De biopelículas hemos hablado muchas veces, sabes mucho más que yo y tiene mucho sentido lo que estás contando. A ver, en las enfermedades en las que hay una disbiosis, el incluir el probiótico vivo es necesario para que module ese ecosistema, pero luego donde hay un predominio de lo que es la alteración de la inmunidad provocada por esa disbiosis, y nos ha pasado con una cepa argentina que hemos estado trabajando en España en un ensayo clínico para prevención de infecciones respiratorias. Hemos usado un lisado del probiótico muerto. Y con el probiótico muerto, no es un filtrado, pero realmente lo que tenemos son antígenos de la bacteria. Me están cambiando. Voy a acabar con todo el micro. Y lo que ha funcionado espectacularmente. Además, este trabajo que hay investigadores de aquí de Argentina trabajando en el proyecto, se hizo en adultos, ahora estamos en niños. Es una vacuna realmente. Lo que es el efecto clínico ha sido bajar casi un 40% en el número de infecciones respiratorias y no está vivo el probiótico. Es decir, está claro que en alguna situación van a ser glicoproteínas de pared, algún antígeno que está estimulando el sistema inmune y que está provocando esa protección. Sí, la verdad que nosotros en la alteración que vimos en las bacterias nos llamó la atención porque no es común ver las alteraciones en las bacterias. Eran las biopelículas que estaban perfectas, bueno, aparecían deformadas, las bacterias con pérdidas de coloración, es decir, alteraciones de la pared celular seguramente. No estudiamos qué tipo de alteración era, pero las biopelículas estaban totalmente alteradas. Pero lo hacíais in vitro, en cultivos in vitro. En dermatitis atópica estudiamos. Pero en placa in vitro. Sí. Estuve ayer viendo el laboratorio, bueno, ya lo vi. Sí, con Valeria. Y la verdad que es que ese estudio me interesó muchísimo. Creo que estáis publicando algo al respecto y ahí tenéis una muy buena línea de trabajo. Gracias. Una que me quedó en el tintero. ¿Qué opinas sobre los estudios de microbiota que están tan en boga en tantos lugares? Opino lo que dicen las guías, es que esa es otra guerra. Si hubiera aquí nutricionistas me mataban, pero a nivel clínico no está indicado hacer un estudio de microbiota ahora mismo casi en ningún paciente. Y hay unas guías clínicas que dicen, han salido hace 3 meses, las puedo compartir, bueno, buscad en internet y salen. A nivel de investigación sí, pero a nivel clínico lo único que puede servirnos a día de hoy en algunas enfermedades es medir biodiversidad. Y si yo tengo una patología con una biodiversidad muy baja, intenta cambiarla, como sea. Pon al paciente a correr 20 kilómetros al día, que coma hierba, que lo que sea, que tome medicamentos, probióticos, metformina, lo que quiera. Pero bueno, cambia la biodiversidad e incrementala. Pero yo cojo 10 nutricionistas, 10 digestivos, 10 internistas, me da igual, y les paso un informe de microbiota que nos mandan ahora a los laboratorios y cada uno lo interpreta de una manera distinta. Porque es como a nivel colorimétrico, hay una bajada de firmicutes y esto se ha asociado en una publicación a bla. Hay una bajada tal y no hay nada a nivel clínico, estamos empezando. Entonces yo no recomiendo hacer un estudio de microbiota a día de hoy. Para investigación sí. Y son carísimos y no tiene mucho sentido. Me diría zonulina, me diría translocación, a lo mejor sí, pero no recomendaría de hoy. Lo siento por los laboratorios que están vendiendo millones y millones con los estudios, pero no tiene ningún sentido. ¿Qué haces? Sí. Sí. El paciente te mira, tú miras al paciente. Si tienes a la mascota allí, mira también al paciente y dice, ¿qué haces? Sí. Sí, no, yo en eso... Yo recomiendo no hacer nada, pero afortunadamente han sido unas guías que te dicen, a día de hoy vamos a abrir este campo y veremos qué pasa. Bueno, ante todo, excelente charla, muchas gracias por compartir con todos nosotros. Y mi pregunta era porque muchos quieren asociar al probiótico a la glutamina y dar ácidos grasos de cadena corta como para mejorar esa permeabilidad, darle el combustible. ¿Crees que es necesario o esperamos que las cepas probióticas produzcan por ellas mismas? Al final lo tiene que producir el enterocito con la fermentación de la fibra, por lo tanto, y conozco un buen amigo que tiene un laboratorio que vende butirato y a lo mejor puede tener algún efecto, no lo sé, pero yo le digo, David, estudios con esto. Claro, porque vi varios gastro
que dan y mandan a determinados lugares como para que lo compren formulado y quedaba esa Ya. duda. ¿Es Pero- necesario o esperamos? Yo esperaría los estudios. Es que yo creo, ya que estamos vendiendo la filosofía, vamos a tratar esto como no va a ser un medicamento nunca, pero haz el estudio como si fuera un medicamento. Ahí va. Para uno que queda. Entonces, haz un estudio como si fuera un medicamento, haz el ensayo clínico, y nosotros estamos replicando los ensayos clínicos para ver si en algún caso ha sido al azar. A ver, cuando hay diferencia significativa, esto no es azar, esto es la estadística, lo dice así, pero lo que esté basado en ensayo clínico, y ya que hemos empezado algunos grupos de investigación a trabajar así, hagámoslo así, ¿no? Pedir la bibliografía. Digo, es que, claro, mira, este funciona. Sí, tenemos datos, todos son datos internos, y no voy a nombrar productos que hay, datos del laboratorio, publicarlos y lo vemos, ¿no? Claro, porque ustedes ven buenos resultados sin sumarlo. O sea, mejora la permeabilidad y nunca dan el butirato. Claro, ya muchas veces ni medimos permeabilidad. Yo ya he estudiado en esta patología que hay alteración de permeabilidad, la he probado en un estudio piloto, a lo mejor en el ensayo clínico ya no la mido, todo es costoso, y ahora me dedico más a lo mejor a hacer estudio genómico de la microbiota, ver algunos clústeres. Ahora estamos haciendo lo que es análisis de funcionalidad. Es como digo, es muy importante, ya empezamos a saber que esto está todo en bases de datos, y determinados clústeres de bacterias que hay en el intestino tienen una actividad lipolítica. Te pongo un ejemplo. Y así hemos identificado, por ejemplo, un probiótico que, como curiosidad, lo estaba usando una empresa para que las aceitunas tuvieran menos grasa y no te engordaran al tomarlas. Pues ahora lo estamos dando a pacientes en un ensayo clínico con 110 pacientes, a veces los pacientes no engordan, ¿vale? Pero buscando funcionalidades llegamos a encontrar esto, pero ya cuando sé que hay translocación bacteriana ya no la repito porque todo es costoso y ya no lo hacemos en siguientes estudios. Gracias. ¿Qué hay sobre dermatitis seborreica y probióticos? ¿Hay algo? En estudios no conozco ninguno, y vamos, ganas de trabajar sobre ella, y cuando me preguntan digo, animaros a trabajar sobre ella, porque probablemente es una de las patologías que puede mejor. De hecho, creo que con fluconazol funciona muy bien, ¿no?, el tratamiento. Es decir, hay una disbiosis ahí en piel. No conozco en intestino, yo no lo conozco todo, por supuesto, pero bueno, da ganas de trabajar ahí, me da ganas de trabajar en líquen. Sí. Algunas patologías que todavía hay, vitíligo, se me olvidaba, posiblemente se pueda Acá. trabajar ahí. ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. Encantada. Quería preguntarle qué opinión merece sobre el trasplante de microbiota y si tienen experiencia en su país. Bueno, la opinión de las guías clínicas, y tenemos ahora en España, es infección por Clostridium difficile está aprobado. Yo igual, hace 5 años empezamos las guías, yo estuve hasta un año antes de cerrarlas y abandoné el proyecto porque iba muy lento, pero se aprobó para segunda infección por Clostridium difficile, que ahí discutimos mucho si era necesario un trasplante fecal. A nivel de indicación clínica no hay más. En España, en cada provincia, en cada comunidad autónoma tenemos un centro de referencia que mantiene las heces de donantes, no se pueden mantener más de 4 meses, hay que dar nuevas. Y luego han salido en Estados Unidos un consorcio de bacterias basadas en aislados de heces, que es el Rebiota, como medicamento. Los americanos ya lo han lanzado. En Europa el regulatorio no nos permite todavía que salga. Hay una empresa en España que está intentando ese consorcio, es decir, coger como 30 bacterias intestinales y darlas en vez de dar heces, ¿no? Eso se está haciendo. Mi opinión luego, en otras patologías, a nivel de investigación, las guías dicen que en psoriasis severa, en Crohn severo se puede utilizar. El otro día me presentaron un estudio en infecciones urinarias de repetición. Bueno, vale. Creo que hay que poner un límite también. Y la realidad es que el trasplante fecal se va a abandonar. Porque estamos transmitiendo tal cantidad de genes con un trasplante fecal que están habiendo debuts de diabetes mellitus, están habiendo, incluso en Europa ha habido 3 muertes relacionadas con trasplante fecal, con lo cual mi sensación es que eso va a perderse. Ya ha salido Rebiota con el consorcio de bacterias para
Clostridium difficile y colitis pseudomembranosa, y en otras patologías creo que va más allá, hacer un liófilo de menos bacterias. No pasemos tantos genes porque estamos transfiriendo cantidad de genes que no sabemos qué funcionalidad pueden tener en un futuro. Es por desconocimiento y por precaución, creo que se va, y por el tema de resistencias antibióticas también, así que se están pasando resistencias. Buen día. ¿Qué tal? Yanina Máximo, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Quería hacerte 3 preguntas. Agradecerte la charla, agradecer la invitación. La primera era, vi que hicieron en el protocolo del estudio de acné, hicieron una intervención dietaria en los pacientes. ¿Intervención? Dietaria, decía que en los criterios de inclusión decía que tenían que aceptar la intervención dietaria, Sí. la dieta. ¿Esa dieta está asociada al probiótico o es una dieta de acné? Era una dieta que, a ver, la recomendación del grupo de dermatólogos que participó, que eran 4 centros, era vamos a no recomendar picantes, lácteos, La general lo que hacéis habitualmente. No es que era una intervención específica, sino lo que se hace habitualmente en acné. En ese estudio tenés un rango de edad de 12 a 30 años. ¿Pudieron ver alguna diferencia, ya que midieron la biota al inicio y después, y algún grupo etario en el cual la intervención del probiótico pueda ser más beneficiosa que en otro? O sea, a mí me llama mucho la atención, tienen una media 12, 20 años creo, no sé cuál es la mediana, y en ese grupo tan grande quizás hay un grupo que se favorece más. Sí. No se vieron diferencias en cuanto a respuesta clínica dependiendo de la edad. Igual que en el de la dermatitis atópica, sí que los niños más pequeños respondían mejor, los casos más severos respondían mejor. En este caso, eso se analizó como un post-hoc y no vimos que hubiera grandes diferencias. No había diferencias entre un grupo y otro. Y luego en microbiota, es que el análisis no está hecho todavía, porque como hemos estado dándole vueltas al tema de filotipos y tal, entonces no hemos hecho se ha extraído el DNA, lo tenemos almacenado y sobre él vamos a trabajar ahora en lo que queda. Pero ahí no tengo datos, es que no lo sé y es una base de datos importante y vamos a trabajar con ella ahora. Sí. Está bueno. Sí. Y la última pregunta es, el primer trabajo en alopecia areata y después hay otras enfermedades como psoriasis que requieren un tratamiento, a veces inmunosupresor, a veces el uso de un anti-JAK. ¿Qué recomendación das a la hora de usar un probiótico? ¿En qué momento, si los podemos asociar o esperas otro momento? Vale. A ver, que se cae. No hay ninguna contraindicación a la hora de usar. Es que se viene para adelante. Espera. No hay ninguna contraindicación al uso de probióticos. Yo trabajo mucho en HIV y hay publicaciones con más de 5.000 pacientes tomando probióticos. En pacientes oncológicos también. Estaba el warning del uso de probióticos, levaduras, por la contaminación de nutriciones parenterales, pero que se perdió. Es decir, realmente no la hay. Embarazadas se puede dar probióticos, recién nacidos. Hay un metaanálisis en dermatitis atópica que demuestra, es un metaanálisis, pero bueno, después de un ensayo clínico, y para prevención es difícil un ensayo clínico, demuestra que niños que tienen hermanos ya con dermatitis atópica, que nacen, un recién nacido, o que los padres tienen dermatitis atópica, si a la mujer, a la embarazada, se le da último trimestre el producto y al recién nacido 6 meses, no más allá, disminuye la incidencia de dermatitis atópica. Entonces, realmente, digo, por lo de la embarazada, no hay ninguna contraindicación a usar probióticos. Son productos seguros. Si están en la alimentación, en muchos alimentos, son completamente seguros, no tengáis ningún problema. Efectos secundarios, si vais a encontrar con alguno, por mi experiencia, son ya miles de pacientes en ensayos, los niños más pequeñines se quejan de flatulencia, de molestias, les suspendemos, es la misma dosis que adultos, suspendemos 1 o 2 días, reintroducimos y lo toleran. Como mucho es efecto secundario. Bueno, hola Vicente, yo soy Natalia Muñoz, soy médica dermatóloga. Bueno, gracias por tu charla y viene asociado un poco a la pregunta de ella. A mí me llamó la atención por eso que en el acné ustedes en el estudio hicieron al paciente estar de acuerdo con una dieta. Pero quería preguntarte un poco eso en relación a la dieta y a los probióticos, porque también en el resto de las patologías de la piel que son inflamatorias, vemos que una dieta proinflamatoria va a complicar estas patologías. Entonces, a ver, no sé, por tu experiencia y los estudios, como que no sería conveniente siempre
asociar una dieta antiinflamatoria al probiótico, o sea, como sugerirle. O si no, sería por ahí una medio incoherencia que el paciente coma cualquier cosa y darle el probiótico. Pero a mí me queda un poquito eso, decir, no sé qué come este paciente. Igual soy dermatóloga, ¿no? Sí. Pero quizás también una sugerencia. Porque digo, estoy tirando a lo mejor un probiótico literal a la basura si come cualquier cosa el paciente. Claro, ¿cómo es tu experiencia con las dietas y los probióticos en general? Claro. Sí, no, la experiencia, a ver, ¿qué es una dieta antiinflamatoria? Es complicado de conocer. Nosotros en todos los estudios, independientemente de la patología, hay un registro dietético, lo recogemos. Eso lo recogemos para ver si hay diferencias entre grupos y lo analizamos normalmente. En el ensayo de dermatitis atópica publicado en JAMA, ahí se incluyeron pacientes que cumplían criterios de dieta mediterránea y por eso luego en Clinical Experimental Dermatology hicimos un segundo estudio porque mucha gente nos decía, a ver si solo funciona en gente con dieta mediterránea. Hicimos un estudio abierto a cualquier tipo de dieta. No, los resultados, por no duplicarlo, pero fueron iguales. Afortunadamente fueron iguales ahí. Luego, es que lo del acné, igual tengo que quitarlo de la dieta. Lo que se les decía, porque siempre hacéis unas recomendaciones, tienes que dejar de tomar determinados alimentos que si estás tomándolo. Entonces, la recomendación era no tomar picantes, no tomar chocolates, no tomar lácteos. Básicamente era eso. No es que fuera un registro dietético, tienes que seguir este tipo de dieta, sino que aparte del tratamiento, que evitaran determinados alimentos que normalmente el dermatólogo recomienda cuando tienes un acné severo. No era una dieta concreta, sino porque es una recomendación que ellos hacían normalmente. Bueno, Cristina Guren, Juan Gavines lo hacían. El consejo, sí, más que una dieta era exactamente. Acepta el consejo también, porque si no vas a aceptarlo nos va a confundir. Intervenir con una dieta a la vez de con el probiótico, yo no lo haría, porque no sé al final qué va a estar funcionando ahí. Si hay una dieta antiinflamatoria, que lo desconozco, lo testamos en un ensayo clínico a ver qué pasa, y el probiótico lo pruebo por otro lado y luego la combinación a lo mejor se me ocurriría, pero no es que fuera una dieta concreta. Sí. Doctor, muchas gracias por su presentación. Quería preguntarle, con referencia a psoriasis, ¿la mejoría que han visto es solo en las formas cutáneas o en las artropáticas también? No, el ensayo fue en cutáneas. Sí, artritis psoriásica, ahora mismo tengo el protocolo que me ha mandado una reumatóloga, creo que en el viaje de vuelta iré leyéndolo, pero se va a presentar al Comité de Ética un estudio en artritis psoriásica. Porque gracias. Nos quedamos con ganas también de saber eso. Bueno, afortunadamente cada vez tenemos más medios para poder abordar estudios piloto, pero ahí pero fueron cutáneas ¿no? Ariel Sedman, del Hospital de Clínicas, médico dermatólogo. Quería saber qué experiencia tienen en probióticos y hidradenitis supurativa. Parece que estemos en todo, pero en el Hospital de la Princesa y en el Clínico Barcelona estamos ahora en un ensayo con 60 pacientes, llevamos 30 y algo incluidos, y es una patología que tiene mucho sentido, pues hablando de Crohn, que pueda funcionar. Establecimos hacer un piloto con 60 pacientes, estamos recogiendo microbiota, piel, heces y usando una combinación probiótica basada en Bifidobacterium longum. El longum son cepas muy antiinflamatorias, realmente es que funciona como antiinflamatorio, lo testas con cultivos celulares y funciona muy bien. El problema son las estabilidades. Longum es un anaerobio estricto que a la hora de cultivarlo y luego liofilizarlo es difícil mantener estabilidades, pero ese estudio yo creo que nos está costando más, pero Eva Vilarrasa está en el Clínico Barcelona, en La Princesa Daniela Cullen, son los dos grupos que están trabajando y calculo que para final de año, principio del otro programa tendremos resultados, pero es una de las enfermedades, no la he nombrado, pero creo que estaba en la diapositiva, que también tiene sentido estudiarlo. O sea, al final digo, estudiad enfermedad inflamatoria cutánea, porque a lo mejor nos llevamos sorpresas. Hola, ¿qué tal? Yo una pregunta más que nada hago dermatología infantil, entonces quería saber si estas cápsulas se pueden abrir y ingerir de otra manera, si son viables las bacterias de esa manera. Sí, de hecho en algunos sitios se comercializan en
en blister para poder disolverlas, y estas se pueden abrir y echar. Yo, de hecho, como yo tomo probióticos, por esto de que quiero llegar a los 100 años sano, ya llevo 92, que el probiótico está haciendo efecto, pero yo la abro y me la tomo, porque además como lleva excipiente maltodextrina, tiene un sabor, yo digo, a galleta triturada, entonces realmente casi más que echarlo en un líquido, me la tomo así. Y en niños, lo están haciendo niños pequeños o comercializando el sachet, ¿no? El blister o el sachet, se puede hacer también. No, la dosis está bien. La dosis es la misma, porque pensaba que estamos sembrando. Es una 10.000ª parte de las bacterias que hay en el intestino y es con esa cantidad suficiente para que empiece a crecer ahí. ¿La edad? Vale, ese es otro tema que sí es verdad que si no es necesario, probablemente si no hay mucha evidencia. Por ejemplo, los estudios de dermatitis atópica los hicimos de 4 años a 17, porque se hablaba de que la microbiota empieza o acaba siendo madura a los 3 años. Ahora ya se han hecho más análisis que posiblemente sigue cambiando, sigue madurando hasta los 8. Entonces, vamos a dejar que la cosa siga su curso, salvo que sea estrictamente necesario. Pero a ver, tampoco es un probiótico estrictamente necesario a día de hoy en nada, por lo tanto, yo recomiendo que si puedes esperar un poquito más, hacer una microbiota madura, ya está. No va a provocar nada malo, eso seguro, pero hasta que tengamos más datos, hacerlo así. Pero en prevención sí lo recomendaría. En niños o familias que tengan niños con dermatitis atópica o los padres, un nuevo nacido, yo recomendaría a la embarazada y al niño los 6 primeros meses. Lo que yo veía en la bibliografía, lo que hay mayor coincidencia es que hay que bajar el consumo de alimentos ultraprocesados y sí, por ahí la recomendación de que cuando se da el probiótico, sumarle la fibra, el carbohidrato complejo, si no usamos un simbiótico. Porque ahí sí, por ahí es un probiótico bárbaro, pero si es el chiquito que come hamburguesa y papa frita todos los días, ahí se va a complicar el resultado. A lo mejor sin que entremos a discutir qué dieta damos, sí bajar ultraprocesado y sí subir el consumo de fibras. Sí, no sé qué opinas. A ver, yo creo que lo de la dieta estamos asistiendo a la aparición de muchas enfermedades, a una mayor prevalencia por culpa de lo que estamos comiendo, es verdad, sí, es la realidad. El tema de los microplásticos es otro mundo, tenemos biopsias de pulmón que hay microplásticos ahí y es una auténtica locura. Entonces, la dieta es esencial, yo creo que, pero para todo, ya no solo por el tema de usar probiótico, ¿no? Y luego el probiótico usándolo con fibra, con comida, porque realmente es que llegue vivo al intestino, que ahí ya se encarga de reproducirse, ¿no? Pero las dos cosas son muy importantes, tiene sentido decir. El otro día es que tengo una charla que yo cuento, en los últimos 3 años he asistido a una charla de microplásticos de un catedrático de Granada, Nicolás Olea, es espectacular, la puedo compartir. Y habla de microplástico y dice, vamos a ver, vengo del clínico de Valencia y en la consulta de dietética y nutrición hay 8 máquinas expendedoras de donuts, de bollería, de esto, lo otro. Y el hombre dice, muy gracioso, los granadinos hablan y dicen, esto como si me voy al Vaticano y me aparecen estas máquinas expendedoras de juguetes sexuales. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Lo cuenta así, pero realmente es así, es de locos, es que se vendan manzanas, peras, pero esto es la industria, es difícil luchar contra él. Es así. Una pregunta más. Perdón, ¿se escucha? Quería saber qué efectividad puede tener acompañar a los tratamientos de isotretinoína en caso que el paciente tenga indicación con probióticos, sabiendo que hay... ¿Se escucha? Acompañar con isotretinoína. Ese es el siguiente proyecto que yo abordaría. Es decir, esto no termina aquí y la realidad es que planteamos de cara al Ministerio, Comité de Ética, el evaluar si podíamos iniciar un estudio con los datos que tenemos con la dosis de isotretinoína recomendada y mitad dosis con probiótico. No nos dejan y además lo entiendo, lo hemos intentado, hay otros que lo consiguen, pero lo que
el siguiente estudio que voy a abordar en acné va a ser pacientes con acné más severo con isotretinoína. Vamos a ver qué dosis de isotretinoína terminan los pacientes tomando, a ver si el dermatólogo después de 3-6 meses decide bajar la dosis, porque ahora sí cambiáis algo de dosis, ¿no? Entonces, probablemente es la hipótesis, que consigamos una respuesta más rápida al añadir el probiótico y que consigamos bajar la dosis al final. En la rosácea lo hemos conseguido, es decir, rosácea que no sé aquí, yo insisto, no soy dermatólogo, perdón, no sé todos los tratamientos, pero el protocolo era ivermectina, isotretinoína también a dosis bajas en rosácea. Los pacientes terminan el estudio y no llevan la isotretinoína casi ninguno en el grupo probiótico. Entonces, con esta hipótesis en acné, estamos tardando en arrancar un estudio. Yo en mi caso, luego de isotretinoína, doy probióticos como tratamiento de mantenimiento, como para evitar los rebrotes, y la verdad que funciona muy, muy bien. Y sin plazo. O sea, no es que le digo por 2-3 meses, sino que cuanto más lo puedes tirar a los probióticos, mejor. Y ha pasado donde suspenden porque se ven perfectos, se ven bien, y la verdad que no es un tratamiento económico, lo suspenden, vuelve el rebrote y hay que volver con la isotretinoína y después volver de nuevo con los probióticos. Esa es mi experiencia personal. Pues gracias por compartirla. Tenéis mi correo electrónico y cualquier duda, incluso, a ver, yo os animo a participar. En el QR vendrán los estudios que vamos a ir arrancando en un futuro, y estamos ya colaborando con muchos centros aquí en Latinoamérica, y encantado. Es decir, que estoy viajando cada 3-4 semanas, pero bueno, que tenemos que hacer estudios en distintas poblaciones, distintas etnias, dietas, etcétera, para ver que realmente está funcionando. Pero bueno, esa experiencia me gusta y bueno, ya comentaremos. Gracias. También disminuye el efecto adverso. La sensación cuando sumás el probiótico y está con isotretinoína es que presentan menos efectos adversos. Había un trabajo publicado, que ahora no me puedo acordar el autor, que hablaba de esto y yo lo empecé a usar y la verdad que para mí da resultado. Yo soy partidaria de empezar las dos cosas en simultáneo y después las mantengo el probiótico. Bueno, es una idea. Sí, no. Os he contado, el estudio en infecciones urinarias de repetición es la tesis de una internista en España, y hemos terminado los 6 meses de intervención. El número de infecciones es similar en un grupo y otro, pero está claro que si hubiéramos prolongado iba a ser distinta, porque en el grupo que llevaba el probiótico hay un 6% de muestras de cultivos, tanto sintomáticos, itus, como cultivos que tomamos todos los meses, que hay infecciones urinarias asintomáticas que no se tratan. Pues tenemos casi 50 cultivos positivos con 6% de resistencias a fosfomicina, que era la profilaxis que dábamos en el grupo placebo, perdón, en el grupo probiótico 6%, en el grupo placebo 50% acaban siendo resistentes a la fosfomicina. Y hay trabajos también que hablan de ese efecto protector frente a resistencia, es decir que, bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Vicente, por acompañarnos, por transmitir todo tu conocimiento, compartirlo con los profesionales acá en la mesa.